A partir de este momento en Galáctica Digital, Radio y Televisión Iberoamérica, te invitamos a disfrutar El Universo de los Sentidos, con la conducción de la sommelier Andrea Escobar, el programa que te llevará a recorrer y viajar por el gran mundo gourmet. Hola, buenas tardes, buen sábado. Estamos de nuevo en El Universo de los Sentidos y hoy, como les prometí, que hace acá en Buenos Aires está húmedo, pesado, con ganas de llover, pero el sol. Así que hace mucho calor y es un día perfecto para tomarte un espumante. ¡Ay, Así qué bueno! que hoy estamos con espumantes. Y no con cualquier espumante. Estamos con Alma 4 espumantes. Vamos a hablar con los chicos, vamos a saber, ya me han hecho algunas preguntas para que les haga, así que vamos a tratar de sacarles toda la información posible. Porque la realidad es que el espumante, a mi entender, es un vino como cualquier otro y no debería tomarse solo en las fiestas. Debería tomarse en cualquier momento porque todos los días hay algo que celebrar para mí, hay que celebrar la vida. Así que uno tiene que tomar espumantes cualquier día sin importar si es fiesta o no es fiesta. Y qué mejor que cuando hace calor para tomarte un rico espumante. Así que vamos a ver, ahí está del otro lado Agustín López. Hola, Agustín. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, che, muy bien, muy bien. Bueno, Acá vamos a decir que... escuchando atentamente tu introducción y recordando aquella famosa frase de Napoleón al respecto, que decía que en la victoria uno merece champán y en la derrota lo necesita. Exactamente. Así que, si lo dijo Napoleón, estamos habilitados a tomar espumante todo el tiempo, todo el año, en cualquier ocasión. Sí. Y aparte, yo creo que es de eso de las derrotas, digo, uno, o por lo menos yo, aprendo muchísimo de los errores. No me gusta, porque soy en extremo perfeccionista, pero cuando no me salen bien las cosas, aprendo muchísimo, con lo cual celebro el haberme equivocado después porque me doy cuenta que aprendí más, con lo cual doble festejo, o sea... Sí, bueno, es como si estuviera guionado esto, ¿no? Les aclaro a todos que no, pero esto de aprender de los errores tiene mucho que ver con la historia del champán. A Don Periñón se le fermentó por segunda vez su vino y así fue que descubrió esta bebida maravillosa, efervescente, en un momento en el que nadie tomaba bebidas efervescentes. Y fue eso, fue aprender de un error. Claro, es que las cosas así maravillosas de este mundo han nacido por error. Es así. Totalmente. Y bueno, muchas de ellas sí. A ver, ustedes, ¿cómo es que nacieron? ¿Cómo es que nació Alma 4? Bueno, empiezo presentando Alma 4 como un grupo de 4 amigos. Marcela Manini, Mauricio Castro, Sebastián Zucardi y yo, Agustín López, que éramos compañeros. La historia me obliga a retroceder 20 años en el tiempo. A meternos en el túnel del tiempo. A meternos en el túnel del tiempo, exactamente. El tema del paso del tiempo tiene mucho que ver con el vino y sobre todo con nuestros vinos, con nuestras botellas, porque para nosotros el paso del tiempo, van a ver que a lo largo de la charla lo voy a mencionar en repetidas oportunidades. Pero les decía que viajando 20 años hacia atrás, nos encontrábamos los 4 en un colegio muy particular de Mendoza, que es el Liceo Agrícola y Enológico,
un colegio dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, está dentro de la educación pública, fundado por Sarmiento, y en este colegio tan particular aprendés cuestiones básicas de enología. Entonces nosotros con 17, 18 años aprendimos en una actividad coprogramática las bases de la elaboración de espumantes por el método Champenois. Una vez que terminamos el colegio, nosotros nos dimos cuenta que estábamos absolutamente maravillados con el mundo del vino, y en esta maravilla que resulta el mundo del vino, que a nosotros nos encontró a tan temprana edad, nos posibilitó, visitando la bodega de Sebastián Zucardi, la bodega que muchos de ustedes deben conocer por sus vinos, nos encontró visitando la bodega de Seba y probando vinos y aprendiendo y metiéndonos y haciéndoles preguntas a los enólogos. Y fue así que de un día para otro dijimos, bueno, hagamos algún ensayo de espumantes, que es lo que sabemos hacer nosotros. En aquel momento la bodega Familia Zucardi no tenía línea de espumantes. La realidad del mundo de los espumantes en Argentina 20 años atrás es muy distinta a la que conocemos hoy. Y bueno, empezamos con nuestro primer ensayo de 300 botellas, que una vez terminado, eso sucedió cerca de 2 años después, nosotros ya estábamos empezando nuestra carrera universitaria, nos dimos cuenta que las botellas estaban, esas 300 botellas que reunían 3 experiencias distintas, a nosotros nos gustaban mucho. Entonces fue cuando la madre de Sebastián, Ana Mitrano, que seguramente muchos de ustedes también conozcan, nos dijo, bueno, el desafío no termina acá. El desafío se va a completar cuando ustedes logren vender estas botellas. Y fue así que cargamos algunas muestras de esas 300 botellas, viajamos en colectivo a Buenos Aires y vendimos nuestra primera producción sin habernoslo propuesto en un primer momento. Desde un primer momento Alma 4 fue algo más vinculado a la curiosidad técnica que a la faceta comercial. Claro, aparte si uno hace 300 botellas y son 4, decís, las divido en la familia. No, sí, es que era una de las posibilidades. Che, hacemos una fiesta, juntamos a todos nuestros amigos y probamos estas 300 botellas. Bueno, no, la decisión fue venderlas. Tratar de completar la experiencia viendo si lo que habíamos hecho, que a nosotros nos gustaba, le gustaba también al consumidor. Y fue así que volvimos desde Buenos Aires con nuestra producción vendida, pero todavía sin tener nombre, sin tener etiqueta, y eso marca un poco lo que fue el inicio de Alma 4. No fue algo comercial, no fue que nos reunimos los 4 en torno de una mesa y dijimos, che, ¿por qué no hacemos un espumante que se llame Alma 4? No, la primera etapa de Alma 4, siempre la curiosidad desde lo técnico, de descubrir nuevas variedades en el mundo del espumante, de maravillarnos con lo que sucedía con el paso del tiempo con una botella en estiva, siempre fue más fuerte que la parte comercial. Siempre el experimentar. Es que realmente, y hasta el día de hoy, siempre nos sigue seduciendo mucho más esa parte que la parte comercial. Está mal que lo asuma, ¿no? Pero es así. Pero creo que está bien marcar la diferencia de eso, que esto no surgió como algo comercial, y lo comercial nunca fue lo primero para nosotros. O sea, Anita les puso el punto y les dijo, vendan estas botellas. Tal cual. Así fue. Y para nosotros, en ese primer momento, en esa primera etapa, donde por ahí alguna nota de revista, algún programa de radio, la noticia o la nota de color era que 4 chicos de 18, 19, 20 años hacían espumantes, a nosotros no nos llenaba eso. Nosotros queríamos ir por más. Claro, de hecho creo que teníamos claro lo que realmente después sucedió, que el tiempo pasa y dejas de ser una noticia por los 4 jovencitos que hacen espumante en Mendoza, y sabíamos que
que nosotros teníamos que llegar a estos espacios con una calidad que nos avale por detrás. Y la búsqueda de la calidad de nuestros espumantes ha sido una constante a lo largo de estos 20 años. Y es así que siguen experimentando y siguen probando. Exactamente, sí. Bueno, tuvimos una primera etapa en la cual llegamos a tener 8 espumantes y nos dijeron, quienes vendían los espumantes, una primera etapa los vendíamos nosotros, después lo empezó a vender la fuerza de venta de Familia Zucardi y fueron ellos quienes nos dijeron, chicos, no se puede vender 8 espumantes. De esos 8 espumantes habían 3 tintos. Nosotros seguimos teniendo nuestro espumante tinto de Bonarda, que para nosotros significa una bandera que seguimos llevando con toda fuerza y toda firmeza, pero también teníamos un espumante tinto de Sangiovese, también teníamos un espumante de Syrah, tuvimos un espumante de Sauvignon Blanc. Bueno, por mucho tiempo la cuestión de investigar y de analizar y de conocer cómo se comportaban las variedades era uno de los motores de Alma 4. Después entendimos que teníamos que acotarnos a 5 variedades que nos posibilitaban una gama de espumantes muy interesante. Y de esos 5 espumantes, puedo decirles que habían 2 muy disruptivos. La Bonarda Tinta, un espumante muy particular, que está elaborado 100% con Bonarda, así que se imaginan el color que tiene y la espuma que tiene cuando se sirve eso en la copa. Impresionante. Sumamos un espumante elaborado 100% con Viognier, y eso se los presentaba recién como los más disruptivos, los que se alejaban un poco de la tradición francesa. Alma 4 es 100% método Champenois, así que teníamos una línea marcada por la tradición francesa, aunque nos animábamos a corrernos un poco de esa línea recibida desde Francia. Claro, porque la realidad es que acá en Argentina no hay reglas para los espumantes. O sea, en el sentido de tal variedad. O sea, acá se puede hacer espumante de cualquier variedad y ustedes se mandaron ahí con todo. Con todo. Sí, bueno. Vale la pena aclarar para quien nos está escuchando que cuando hablamos de espumante, hablábamos de lo que hace 20, 25 años atrás todos conocíamos por champán. Claro. Ustedes saben que champán únicamente se puede etiquetar con ese término aquellas botellas elaboradas únicamente en la zona de Champagne en Francia y con una denominación de origen controlada que rige cómo se va a elaborar cada una de esas botellas. Fuera de Francia, ni siquiera a botellas elaboradas con el mismo método se le puede llamar champán. Entonces, mal hacíamos nosotros en ponerle champán a nuestros vinos. Desde ahí en adelante se lo empezó a llamar espumante o espumoso, pero para quien esté escuchando, insisto, es lo que todos conocíamos cuando hablamos de espumante nos referimos a esta bebida que tiene una burbuja que es el resultado de la fermentación de la levadura que consume azúcar y genera gas carbónico, que es lo que queda en la botella y que después disfrutamos en la copa. Claro, y vamos a aclarar que vos nombraste en varias oportunidades que ustedes solo trabajaban con método tradicional o champenois, y vamos a explicarle a la gente que, bueno, justo eso tiene que ver con esto que contabas de Dom Pérignon y de que se habían abierto las botellas y todo esto, que la segunda fermentación se hace en botella, porque hay... Bueno, explícalo vos, que sos el enólogo acá, sos el que hace, no yo. Bueno, no, lo estabas explicando muy bien, pero cuando hablamos de espumantes, hablamos de aquellos vinos que, como decía recién, tienen gas carbónico, tienen una burbujita que vamos a servir mientras tanto. Dale, yo voy a abrirlo. Vos... Yo recién lo abrí, así que está llenito ahí. Entonces les decía que un espumante es aquella bebida generalmente elaborada con variedades blancas, también con variedades tintas como el Pinot Noir, que
sufre un proceso de segunda fermentación. Esa segunda fermentación puede darse dentro de cada botella, y en ese caso estaríamos hablando del método tradicional o método Champenois, que está ligada a esta historia tan simpática de Dom Perignon. Dom Perignon era un monje benedictino que en su abadía en Francia, en la Champagne, ustedes recuerdan que las iglesias hace 200, 300 años, todas tenían sus viñedos, porque con esos viñedos hacían el vino de elaboraban misa. el vino que participaba después en la ceremonia religiosa. Se dice que es uno de los grandes motivos por los cuales se difundió tanto el consumo de vino en el mundo, vinculado a la iglesia. Todo pasa por la iglesia, ¿viste? Bueno, no sé si todo, pero en este caso sí. Bueno, dicen que otro de los grandes responsables de difundir el cultivo de la vid era el ejército, los soldados, que llevaban pasas de uva, porque se trata de un alimento con alta claro, mucha energía, carga energética, liviano, no perecedero. Entonces con las pasas también se iba difundiendo el cultivo de vid. Y por otro lado, está también muy relacionado a la colonia, porque ustedes saben que con el vino se puede potabilizar agua. Entonces, para quienes llegaban a un lugar y no estaban seguros de tomar agua, había una regla, creo que con un 10% de vino vos podés potabilizar agua. Entonces les resultaba una bebida segura. Bueno, me fui. Yo te había anticipado, Andrea, que era muy fácil que yo me vaya por las ramas. Sí. No importa, pero aprendimos un montón sobre historia que tiene mucho que ver con todo esto que es el espumante, el champán, que tiene una larga historia atrás, y por eso digo que es tan bueno que lo consumamos a diario, o cuando consumamos espumante, ¿no? Está bueno. Para terminar de redondear la historia de Dom Perignon y el método Champenois, Dom Perignon, como todo monje, hacía los vinos, los guardaba en el sótano de la iglesia, pero la Champagne está al noreste de Francia, está en una zona ya muy fría. Entonces, ¿qué le sucedía a Dom Perignon? Cuando estaba fermentando la uva, rápido le llegaba el invierno, entonces por el frío, ese vino quedaba como a mitad de camino, no alcanzaba a terminar de fermentar todo el azúcar que traía la uva desde el viñedo. Dom Perignon creía que estaba terminado, lo embotellaba, lo tapaba, lo llevaba al sótano de la abadía. ¿Y cuál era el problema que generalmente se le presentaba a Dom Perignon? Que cuando llegaba la primavera y volvían las altas temperaturas, había quedado azúcar dentro del vino y ese vino ya estaba embotellado. Entonces las levaduras con temperatura se despertaban, consumían el azúcar. Cuando la levadura consume azúcar, genera gas carbónico. Es lo que le sucede a muchos de ustedes cuando elaboran una masa de pizza casera. Claro. Bueno, ahí la levadura está consumiendo el almidón y genera gas carbónico, por eso se empieza a levantar la masa, ¿no? Bueno, son procesos muy similares. Interviene una levadura que consume azúcar y que genera gas carbónico. Ese gas carbónico empezó a generar presión dentro de la botella en el vino de Dom Perignon, y muchas de esas botellas reventaban. Las que no reventaban, Dom Perignon, por eso decíamos de muchas veces saber aprender de los errores. Abrió aquellas botellas que no habían reventado y al probar ese vino dijo: estoy bebiendo estrellas. Entonces empezó a trabajar para ver cómo hacía para que esas repetirlo. botellas no se revienten. Exactamente. Entonces se dirigió al vidriero del pueblo, le pidió una botella de vidrio más grueso, y ese fue el inicio del método Champenois. Y por eso entonces las botellas de espumantes pesan más que la botella de vino. Exactamente. Sí. El vidrio de las botellas de espumante es más grueso. Claro. Totalmente. Así que ya sabes. Exacto, sí. El método Champenois, entonces, ¿en qué consiste? En tratar de replicar
aunque de una forma mucho más controlada, lo que le sucedía a Dom Pérignon. Nosotros elaboramos nuestro vino, cosechamos, en este caso con Andrea estamos probando un corte que es Pinot Noir Chardonnay. Es uva que traemos de la parte más alta de Tunuyán y de Tupungato, uvas de Pinot Noir, uvas de la variedad Chardonnay. ¿Sabés que Las creo que traemos a la no, bodega. ¿Cómo? Que yo acá tengo solo el Chardonnay. Chan. Sí. Ah, Sí, yo tengo no, Chardonnay. Vos estás con el Pinot Chardonnay, yo tengo Chardonnay. mirá. Mirá, Bueno, me trajeron el entonces, Chardonnay. sí, 40 no, meses sobre asumo, levaduras. asumo que me he equivocado yo. En algún momento habíamos dicho de probar el Pinot Chardonnay, después dijimos de volver al Chardonnay, y el que se ha equivocado en este caso soy yo, No, pero porque esto no va a posibilitar que yo hable del comentémosle que Pinot yo no había Chardonnay. visto las botellas, que yo le dije, no las recibía en casa, entonces no me había fijado. Me dijeron, ya llegaron, ya las recibí, y bueno, con lo cual yo no estaba segura de qué era lo que había No, recibido. no, me he equivocado yo. Si quieren voy, busco una botella de Chardonnay y la probamos. Pero No, creo vos que va a estar probá bueno. ese, yo probó este. Claro, creo que va a estar bueno eso. Yo voy a hablar del Pinot Chardonnay y Andrea les va a contar lo que encuentre en este Chardonnay del año Sí. 2014. Para terminar de redondear un poco la historia del método Champenois y esto que está tan ligado al Alma 4, porque nosotros nos dedicamos a la producción únicamente de espumantes y todas las botellas de espumantes que hacemos, las hacemos por el método Champenois. Les decía que tratamos de replicar un poco lo que les sucedió a Dom Pérignon, aunque de una manera más controlada. Traemos la uva desde el viñedo, la procesamos en la bodega, generamos un primer vino que se llama vino base y que tiene la característica particular de tener bajo alcohol y mucha acidez. Cuando nosotros hablamos de acidez, nos referimos a vinos que en boca van a generar una sensación de frescura, ¿sí? No tiene nada que ver con una sensación de malestar posterior a la ingesta de estos vinos. No, claro, la acidez lo que hace es hacerte salivar. Tal cual. Bueno, un espumante, por definición, debe ser una bebida refrescante. Esa sensación refrescante va a estar dada primero por la temperatura de servicio, que es muy importante respetar. Generalmente hablamos de 8 o 9 grados. Si está más frío, no lo vamos a sentir. Muy bien, muy bien. ¿Viste? El otro secreto es que en estos días de tanto calor sirvan poco en la copa, porque muchas veces, y generalmente está asociado a una actitud generosa, te sirven una copa y la llenan, pero cuando terminas de tomar esa copa, ya perdió la temperatura óptima. Entonces, sirva un poquito, vayan disfrutándolo y mientras tanto tengan la botella en la frapera. Yo lo que quiero, antes de que vos sigas, perdón, me voy a acercar a la cámara. ¿Puede ser, operador, que me acerque? ¿O queda mal? ¿No se puede? Porque yo quiero a ver si llegan a ver, unas burbujas muy, muy finitas ahí. Una belleza. En boca se sienten, están presentes las burbujas. Pero así visualmente son muy finitas, muy delicadas. Sí, seguí, perdona, pero tenía que comentarlo porque lo estaba viendo y... No, está bueno, está bueno. Es interesante ver la burbuja en la copa, aunque es más importante aún entender lo que sucede con la burbuja cuando entra el espumante en la boca. Si el espumante al entrar en la boca genera una explosión de gas carbónico, estamos hablando de un espumante que ha tenido un proceso de elaboración muy rápido, muy corto en el tiempo, y generalmente está asociado a espumantes de calidades medias y bajas. Los espumantes de calidades medias a altas generan en la boca una especie de crema, los franceses lo definen como mousse, y es esto, son burbujas muy finitas que generan una sensación muy particular en boca. Claro. Les digo esto porque la burbuja en la copa depende mucho de la copa también. Sí, En tu obvio. caso veo que tenés una muy buena copa, me gusta que sea esa copa así tipo de vino blanco,
las copas flauta de a poco estamos empezando a dejar de usarlas porque no se puede apreciar bien a nivel nariz el vino. Sí. Sí tienen esa forma de columna, de columna de vino que nos permite un recorrido más largo para evaluar mejor la burbuja, pero nada más. Claro, tal cual. Se ve como Nosotros- más... es como más estético por ahí, a nivel visual, esta situación de burbuja, pero no se puede apreciar tanto los aromas tan lindos que hacen a un espumante. Sí, 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 tal cual. Bueno, mira, a ver, acá les estoy mostrando, aunque estoy acercando mucho la copa a la cámara. Sí, Nosotros y también vos correte tenemos un poquito copa. más atrás. A ver ahí. Ahí Ahí perfecto. la ven. Ahí está Esta es la perfecto. copa de Alma 4 que nosotros sugerimos para probar nuestros espumantes. Ven que es una copa ancha, pero que después se cierra de manera importante y entendemos que es la posibilidad de disfrutar al máximo los aromas del vino. Bueno, no quiero dejar de terminar de contarles qué es el método Champenois. Les decía que traemos la uva desde el viñedo, elaboramos un primer vino que se llama vino base. Ese vino base está definido por ser un vino de buenos niveles de acidez y bajo nivel de alcohol. Y ese vino se carga en cada una de esas botellas que ustedes están viendo ahí en la mesa de la radio, se le agrega azúcar y levadura y se tapa con una tapa corona, como la tapa que tiene la botella de crudo que está señalando ahí Andrea. Esa tapa corona es una especie de tapita como las de cerveza, aunque mucho más compleja en su parte interior. Sí, acá es Dentro de la imposible. botella va a producirse la segunda fermentación. La segunda fermentación va a estar marcada por las levaduras que consumen los 24 gramos por litro de azúcar, generan gas carbónico, que es la burbuja que estamos viendo ahora en la copa o que percibimos en boca, van a generar alcohol, por eso el vino base debía tener bajo alcohol. Y una vez que termine ese proceso de segunda fermentación en botella o de toma de espuma, esa levadura va a morir. No tiene más alimento, tiene un vino muy alcohólico, tiene 6 kilos de presión de gas carbónico. Que yo les diga 6 kilos, entiendo que no les estoy diciendo mucho. Pero créanme que una botella caliente que yo intente abrir con esa tapa corona, va a salir un chorro como los de la Fórmula 1, así bastante similar. Así que si van a probar alguna botella de crudo, háganlo con la botella fría, como corresponde. Perfecto, ya sabemos que hay que ponerlo bien frío. Bueno, una vez que terminó este proceso, la botella queda turbia. De hecho, si Andrea mueve esa botella, ahora porque está parada Está y ahí. porque ha estado seguramente en esa posición, pero cuando se mueve la botella del crudo, que ya les voy a contar de qué se trata, van a ver que se pone turbio el vino. Esa es la borra. Y eso tiene mucho que ver con la calidad del método Champenois. Si un vino espumante elaborado por el método Champenois no tiene el tiempo necesario con la botella turbia, como la está mostrando ahí Andrea, Claro, el miren método no sé si Champenois llegan a ver la no diferencia, se- pero hay diferencia entre una y otra. Sí. Bueno, entonces ahí viene la etapa de limpiar, de sacar esa borra. Las botellas se llevan al pupitre, que son esas especies de caballetes donde quedan las botellas de pico, y con movimientos diarios vamos logrando que la borra, que después de un momento de reposo de la botella se asienta en las paredes de la botella, vaya viajando al pico de la botella. Una vez que llegó al pico de la botella, se forma un tapón de borra. Esa botella se congela en esa posición, así tal cual lo está mostrando Andrea. Bueno, yo tenía acá uno para hacerlo, pero creo que la ve mejor a ella, ¿no? Yo estoy en un cuadrito muy chiquito. Esta es la botella de Foss. Después les voy a contar algo de este vino, Claro. del Foss. Bueno, una vez que la borra, acá lo puedo mostrar mejor porque esta botella es transparente. Una vez que la borra llega al pico de la botella, ocupa más o menos este volumen, esta botella se congela únicamente el pico,
se pone en una mesa que tiene como un falso fondo, entonces quedan todos los picos de la botella haciendo contacto con una solución que trabaja a 20 grados bajo cero. Se forma un tapón de hielo, ese tapón de hielo me permite que yo dé vuelta la botella, la ponga en esta posición, hay un tapón de hielo acá arriba, que ni bien toco esta tapa corona con un destapador, ese tapón de hielo, por la presión interna que tiene la botella, es expulsado, y en ese tapón de hielo me llevé toda la borra. Queda el vino limpio, hago el dosaje de azúcar final para darle las distintas categorías de extra brut, brut, sec, demi-sec, de acuerdo a la cantidad de azúcar que yo ponga, y recién ahí viene el corcho y el bozal. Ahí terminó la elaboración de un espumante por el método Champenois. Hay otros espumantes, muchos de los espumantes del mercado de producción masiva, que no se elaboran con este proceso tan artesanal y tan caro. Y son los espumantes elaborados por el método Charmat. Se reemplaza ese volumen de vino distribuido en botellas por el mismo volumen de vino, pero que se carga en un tanque de acero inoxidable, de paredes muy gruesas también, y ese proceso de segunda fermentación se realiza dentro de un tanque. Desde ese tanque después se filtra el vino espumante y se llenan las botellas. Esos son los vinos espumantes presentes en el mercado de calidades medias a bajas, o de precios medios a bajos, no hablemos. Claro, por eso... Hay espumantes, método Champenois, que son de excelente calidad, pero sí deberíamos trazar esa diferencia por segmentos de precio. Claro, por eso digo que el espumante, o sea, en la actualidad, antiguamente por ahí no, pero porque había pocos espumantes, pero en la actualidad en Argentina hay tanta variedad y tanta variedad de precios también, que uno puede, no es que uno se da un lujo, o sea, sale lo mismo que un vino, con lo cual los invito a todos ustedes que están del otro lado y que nos están escuchando, a que coman con un espumante, porque realmente es muy bueno y se puede combinar con comidas que uno por ahí ni se lo imagina. O sea, cualquier comida que sea grasosa con la acidez hermosa que tiene un espumante, limpia la boca, con lo cual es maravilloso. Así sean unas mollejas, por ejemplo. Bueno, el Chardonnay que estás probando vos con mollejas va muy bien. ¿Por qué? Porque ese Chardonnay, les cuento a todos, es un Chardonnay del año 2014. Ha tenido más de 40 meses de trabajo sobre lías. Nosotros comunicamos tanto el año de cosecha en la etiqueta principal como el tiempo de evolución sobre lías en la contraetiqueta. Es algo que generalmente en Argentina eso no sucede, es algo que no sucede, digo, y que sería bueno que todas las bodegas empiecen a comunicarlo. Sí, mira, te paro un poquito. Vamos a hacer un corte y cuando volvemos me contás bien. ¿Qué espumantes tienen? ¿Y qué es esto de que ustedes le ponen el año, la cantidad de meses? ¿Qué son esto de las lías? Que ya algo habías dicho, pero vamos a aclarar bien lo que son las lías. Y así rapidito. ¿Y por qué no dice ni Brut Nature, ni Extra Brut, ni Brut? Cuando volvemos me contás eso. Dale. Perfecto. Toda la movida de youtubers e influencers en galactica.com.ar. ¿Sos uno de ellos? Contactanos y empezá a vivir otras sorpresas y experiencias increíbles. Las opciones y alternativas más efectivas para vos están en Galáctica Radio y TV. Comunicate al WhatsApp 549 11 21 86 13 63 y viví otra historia, otro concepto en comunicación. Bueno, y seguimos acá en el universo de los sentidos con Agustín, el ingeniero agrónomo
y uno de los 4 integrantes de Alma 4, que nos está contando sobre cómo se hace un espumante. Pero ahora yo quiero saber qué espumantes al final dejaron dentro de la línea Alma 4, de esos 8, cuáles quedaron. Y que era rapidito esto de Elías, aclararlo. ¿Y por qué yo no leo en ningún lado que este espumante sea Brut Nature, Extra Brut, Brut? ¿Por qué? Bueno, voy a tratar de ser contundente en la respuesta y de no dispersarme. Dale. Recién había empezado a comentarles que nosotros tenemos 5 espumantes de línea. De esos 5 espumantes yo les comenté ya de 2 que rompen un poco la tradición francesa, que es el espumante tinto de Bonarda y un espumante elaborado con Viognier, que es una variedad francesa, aunque no tiene ningún vínculo con la tradición de elaboración de champán o de espumantes. Después tenemos 3 que sí tienen un vínculo más directo con la tradición francesa porque están elaborados con Chardonnay y con Pinot Noir, que son las variedades más utilizadas para la elaboración de espumantes o de champán en Francia, junto al Pinot Meunier. Tenemos un Chardonnay, que es el que estás probando vos, Andrea, que tiene la particularidad de tener parte de su vino base que tiene paso por barrica. Tiene una cuota de madera mínima, pero cuota de madera al fin que le aporta complejidad en boca. Lo habrás sentido como un espumante con mucho peso en boca, mucha presencia. Y es por eso que, por ejemplo, para vincularlo a la situación de consumo, que es lo que más nos importa a todos, nos animamos a poner unas mollejas al lado de un espumante así. Claro. O una pasta con una salsa. Claro, con una crema. Sí. Con una crema. Seguramente va a ir muy bien. Sí, sí. Tengo unos sorrentinos de pollo y verdeo con una salsita de crema. Buenísimo. Suena interesante, suena muy interesante. Bueno, les hablé del Chardonnay. Debo hablarles del Pinot Chardonnay, que es lo que estoy probando yo, que es un corte 70% Pinot, 30% Chardonnay, que podríamos decir que es el corte clásico. Si ustedes ven en cámara, van a ver que tiene el clásico color champán que muchos definen, ¿no? Y también tenemos un espumante rosado elaborado en su totalidad con Pinot Noir. Esos son los 5 espumantes de línea que tenemos. Desde el año 2017 encontramos en una finca muy particular de la Consulta un viñedo muy antiguo de semillón. El semillón es una variedad que tiene un vínculo directo con la elaboración de espumantes en Argentina. Los primeros espumantes se hacían con esta variedad. Entonces dijimos, vamos a hacer nuestra prueba de espumante de semillón y después veremos si sale al mercado. Hicimos nuestra prueba de semillón 2017, nuestra primera experiencia con semillón, de unas 5.000 botellas. Como se trataba de nuestro primer ensayo de semillón, constantemente lo íbamos probando. Y cuando nosotros probamos botellas que están en proceso, las probamos con el vino turbio. Cuando el vino está turbio, tiene las borras o las lías, que es la segunda pregunta que tengo que responder, pero resulta muy difícil probar esos vinos. Resultaba muy difícil. Y voy a marcar especialmente esto. ¿Por qué? Porque encontramos que en el semillón, probarlo con las borras resultaba algo interesantísimo, una experiencia absolutamente nueva. Entonces dijimos, ¿por qué no sacamos algunas botellas así, con este espumante como está? ¿Y cómo está? Bueno, encontramos la palabra que de alguna manera describía esa instancia, y esa palabra es crudo. Perfecto. Así surgió el crudo 2017 Alma 4 Semillón. ¿Qué es este? Que de alguna manera lo comunicamos con algo que resultó ser muy seductor para muchos, y es un cassette. Sí. Es un cassette que de alguna manera simboliza un demo. Claro. Ustedes recuerdan que por ahí, cuando un músico, una bandita de rock, sí,
Claro. Bueno, yo recién viajé 20 años en el tiempo, Eso pero te acá, para delata, hablar eso de te... absolutamente. Bueno, cuando vos tenés la posibilidad de escuchar demos, escuchás lo que va a ser el proyecto de una canción. Y en ese proyecto de una canción hay cosas que todavía no están del todo pulidas, que no están limpias, que no están prolijas, que por ahí se corren un poco de la idea final. Pero ese demo captura La el momento esencia. inicial, la esencia de ese tema de música. Algo así entendimos que estaba sucediendo con nuestro semillón. Y por eso el semillón crudo 2017 lo sacamos con esta etiqueta de un cassette. Un cassette escrito a mano, como si fuese un demo. Sí, sí, que es impresionante. La etiqueta es maravillosa, Bueno, realmente. entonces, ese crudo es un vino en proceso del método Champenois que no ha terminado. Entonces, van a ver que tiene la tapa corona y van a entender que ese vino está turbio. ¿Por qué? Porque tiene las borras. Y ahí engancho con tu segunda pregunta. ¿Qué es esto de las borras? ¿Qué es esto de las lías? Bueno, cuando se produce la segunda fermentación, la toma de espuma, el método Champenois, nosotros decíamos que hay levaduras que intervienen generando esta segunda fermentación y que esas levaduras, que son como unos huevitos que uno si lo observa al microscopio van a ver que son cuerpos unicelulares muy pequeños, se multiplican dentro de la botella, consumen estos 24 gramos por litro de azúcar que pusimos para la toma de espuma y luego al no haber alimento mueren. Eso genera ese Esa aspecto borra, turbio en el vino, claro. la borra. Pero ¿por qué es importante desde lo técnico? Porque en ese proceso de multiplicación celular, las levaduras van tomando un montón de sustancias muy importantes del vino. Cuando esos cuerpos unicelulares mueren, son unos huevitos perfectos que con el paso del tiempo su pared celular empieza a degradarse y llega un momento que permiten que todo lo que tenían guardado en su interior vuelva al vino. Eso es lo que se conoce técnicamente como autólisis de la levadura. Y en eso no hay otra forma que esperar que transcurra el tiempo. No se puede acelerar ese proceso, no se puede manejar desde afuera. Claro, Recuerden y que la cuando botella lo está cerrada. acelerás, se nota. O sea, es esto de que lo hablábamos la otra vez con Pietro, con las masas, ¿viste? De pan o de pizza, que cuando uno las acelera y no las espera, bueno, se nota. O sea, se nota otro sabor, realmente. Exactamente, exactamente. Bueno, en este proceso de esperar que se produzca la autólisis de la levadura, esa botella de Chardonnay que está probando Andrea, por ejemplo, tiene 40 meses de evolución sobre lías, de evolución sobre borras. Y eso es lo que Digamos, nosotros espera, comunicamos en la contraetiqueta. aclaremos que no hay muchos espumantes acá en la Argentina que tengan tantos meses sobre las lías, sobre las borras, como este. No. Por eso nosotros estamos convencidos de la calidad de nuestro vino y también es interesante evaluar la relación precio-calidad que tienen estos vinos, porque que vos tengas un capital inmovilizado durante 40 meses, esos 40 meses únicamente de evolución sobre lías, pero a eso hay que sumarle el tiempo que necesitaste para elaborar el vino base y después el tiempo necesario para la limpieza de ese vino. Estamos hablando de un proceso de elaboración muy prolongado. Bueno, se están terminando las últimas botellas del año 2014 que están realmente buenísimas. En el caso del Chardonnay, puntualmente, Sí, es impresionante. que es el vino que nosotros nos permitimos manejar tiempos más prolongados de evolución sobre lías porque entendemos que es la variedad que mejor lo soporta. Ya está saliendo la cosecha 2015, pero nosotros ya tenemos en proceso toda la cosecha 2016, 17, 18, 19 y estamos por llenar las de la cosecha 2020. En unos 30, 40 días vamos a empezar con la cosecha 2021. Entonces, les cuento todo esto para dimensionar lo que significa esperar tanto una botella. Tiene que ver con eso. ¿Quedó respondida la pregunta Perfecto, del tiempo? perfecto. O sea, realmente hay que tener espalda, digamos, para Sí. aguantar tanto tiempo
en stock tanta cantidad de producto, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras, el mensaje yo creo que tiene que ir más por el lado de Claro, permítanse disfrutar un exacto. vino del 2014, que van a probarlo y en la copa van a encontrar un vino Sí. fresco, con una complejidad interesantísima y que se puede permitir estar al lado de un plato intenso y pesado porque es un espumante que tiene mucho tiempo de trabajo. Bien, sí, 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 realmente, aparte en boca se lo siente, o sea, se siente totalmente distinto. Yo no quiero decir nada, porque bueno, después de la semana que viene hablará quien se lo gane, pero realmente tiene una boca, un cuerpo, se le siente una miel, o sea, es una complejidad, es impresionante. Es Sí, sí, espectacular. nosotros estamos muy contentos. Es eso, es un vino que tiene muchas capas por descubrir. Tiene lo que aporta el Chardonnay y lo que trae desde el viñedo, que son notas de No, fruta mucha fruta. vinculadas al membrillo, por ejemplo. Sí, Tiene mucho que ver con la evolución de ese vino, porque ese vino también estamos por cosechar nuestras uvas de la cosecha 2021 y estamos hablando de un Chardonnay del 2014. Entonces el paso del tiempo a ese vino también lo ha hecho cambiar. Está el aporte de esos 40 meses sobre Elías, entonces están las notas de masa, de brioche, la nota de vainilla. Y por otro lado está la madera que también aporta esa nota compleja, ¿no? La madera está en una cuota mínima, no crean que van a encontrar un vino no, no, no. con sensación de madera. ¿Por qué? Porque la burbuja tiene algo muy particular y es que se encarga de exaltar absolutamente todos los aromas, los buenos y los malos. Por eso también resulta tan difícil hacer espumantes, porque es como el arma de doble filo que significa la burbuja, ¿no? Si tenés buenos aromas, sabés que los va a potenciar, pero sabés también que si hay algún defecto en ese vino, ese efecto, Es lo esa primero que te va a sensación salir. desagradable se va a multiplicar. Sí, no, o sea, este espumante realmente está increíble. O sea, es esto de que uno va descubriendo infinidad de aromas y en boca también. O sea, es increíble y realmente súper disfrutable. Entonces, yo los invito, o sea, eh, prueben, o sea, el Pinot, el Chardonnay Pinot, el Pinot Sol, o sea, prueben todo. Yo estoy intrigadísima por que no lo he probado. Y contanos ahora del Foz que tenés ahí, por favor. Bueno, bueno, el Foz, este vino que ustedes ven acá, ahí ven la etiqueta. El Foz es un vino que se corre un poco del proceso de elaboración que recién les describí como método champenois y es un Pet Nat, un Pétillant naturel. Es un vino que está elaborado con uva de un único viñedo, de Pinot Noir en este caso, del año 2020, que en el proceso de su primer fermentación, ustedes saben que cuando entra la uva a la bodega llega con una cantidad de azúcar muy importante y ese azúcar en la medida que empieza a fermentar empieza a levantar el grado alcohólico del vino y empieza a bajar el grado alcohólico del mosto. Cuando va bajando la curva, y dibujo con mi dedo como si fuese una especie de campana. Correte un Cuando poquitito, así te ven mejor. Un poquitito hacia la derecha. va acá, Es. perfecto, digo, cuando empieza la fermentación tenés tal vez 220 gramos por litro de azúcar, que cuando empiezan a bajar, todo ese azúcar sabes que se está convirtiendo en alcohol. Pero cuando llega al punto de 15 gramos por litro de azúcar, no más ni menos que eso, ese vino con esa primer fermentación es embotellado. Entonces, los 15 gramos de azúcar propios de la uva, propios de lo que traía ese racimo de uva desde el viñedo, terminan de fermentar dentro de esta botella. No hay segunda fermentación acá, aunque sí hay gas carbónico. Tiene un poco menos de presión, tiene relativamente menos alcohol que un vino espumante y tiene la particularidad de resumir
lo que significa la uva de un único viñedo. Por ejemplo, en este Pinot Chardonnay que estaba probando yo, hay uva que generalmente vienen de 5 o 6 viñedos distintos. Participan 2 Pinot Noir, participan 3 Chardonnay. En este caso no, es solo un único viñedo de Pinot Noir de la zona de la Carrera, que tiene una acidez impresionante, una frescura notable, unas notas florales impresionantes, que terminan de fermentar dentro de esta botella, y esto es lo que se conoce como pet nat. Como termina de fermentar dentro de la botella, ustedes verán que tiene algo opalescente en el vino, y tiene que ver con eso, con que también tiene algo de borra. Claro, quedan las borras y queda un vino con un vino seco, digamos. No queda un vino dulce. Exactamente, no, termina de fermentar. O sea, contémosle a la gente, porque por ahí, viste, le queda... O sea, que termina de fermentar, el azúcar termina consumiéndose y produciendo el gas carbónico, no tanto como en un espumante, un poco menos, y queda un vino seco, en este caso rosado y maravilloso. Sí, estamos muy contentos con el Foz. Bueno, y contame así brevemente, ¿por qué no le ponen esto de Brut Nature, bueno, Extra Brut? Nosotros desde un inicio decidimos comunicar ciertas cosas en la etiqueta. Por ejemplo, cuando nadie comunicaba el año de cosecha, nosotros decidimos hacerlo. Y lo hicimos desde la primera botella de Alma 4 que salió al mercado hasta las que están llegando ahora al estudio de la radio. Siempre comunicamos el año de cosecha. Y aclaremos que el año de cosecha es de cuándo se levantó la uva y no de cuándo se embotelló, digamos. No. Es claro. Cuando corresponde a la cosecha de la uva. Exacto. Sí. Nosotros, además de comunicar el año de cosecha, comunicamos el tiempo de trabajo que ha tenido esa botella de espumante en la contraetiqueta, haciendo referencia al tiempo sobre lías o al tiempo sobre borras. Pero veíamos que muchos, tanto desde las bodegas tradicionales como muchos consumidores, le daban mucha relevancia al nivel de azúcar del vino. Entonces, por suerte es algo que ya estamos empezando a dejar de ver. Muchos decían, no, yo tomo únicamente Brut Nature. Brut Nature, que encima es una categoría que existe nada más que acá. Como si el agregado de azúcar estuviese vinculado a algo que vaya en detrimento de la calidad. Y el azúcar final, porque hemos hablado de los 24 gramos por litro de azúcar que tiene que ver con el tiraje o con la elaboración del espumante. Hemos hablado del azúcar del viñedo, del azúcar de la uva, perdón, con la que nos llega desde el viñedo. Pero acá estamos hablando del azúcar de expedición, del licor de expedición. Claro, lo que se agrega después. Los que se agrega después del removido, del degüello, y antes de que se ponga el corcho del bozal, se puede poner, si uno quiere, algo de azúcar para que termine de redondear el vino en boca. En Francia hay champán que tienen 12 gramos por litro de azúcar, una barbaridad. Y créanme que no se sienten dulces. ¿Por qué? Porque tienen una estructura en boca tal que necesitan algo de azúcar para terminar de armarlo. El Chardonnay que acabas de probar tiene cerca de 5 o 6 gramos por litro de azúcar. En general, los espumantes de Alma 4 están dentro de un nivel Brut, que nosotros no comunicamos porque entendemos que no es algo relevante. Sí está comunicado en la contraetiqueta porque son datos con exigencia legal de ser comunicados. Claro. Entonces, en la contraetiqueta, si ustedes tienen curiosidad, lo van a encontrar, pero no es algo que para nosotros sea necesario comunicar en la etiqueta en un golpe de vista. Nosotros necesitamos o preferimos decirle al consumidor otras cosas, la variedad, la procedencia de la uva. Fíjate que en nuestras etiquetas dicen Valle de Uco porque para nosotros eso es determinante, y lo que hablaba recién de los tiempos. Tal cual, tal cual. Y esto de que la sensación que uno tiene en boca de dulzor tiene que ver con la acidez que tenga la uva.
con el equilibrio de Claro. acidez del vino y el azúcar que necesitas para terminar de armonizarlo. Claro. O sea, Pero hay por espumantes que ejemplo, necesitan azúcar. claro, la Coca-Cola es muy ácida y tiene Terriblemente. claro, y tiene Toneladas y toneladas de azúcar. muchísimo azúcar, pero tiene muchísimo azúcar porque es muy ácido. Entonces, para Exactamente. compensar y que no se sienta esa acidez, le ponen esa terrible cantidad de azúcar. Pero esa sensación refrescante de una gaseosa, sea cual sea, es eso, Por es la claro, conjunción del gas carbónico, de una bebida terriblemente ácida, y en este caso de las gaseosas, el azúcar. claro, Pero eso debe, buscando un punto de conexión con los espumantes, debe suceder con un espumante. Debe ser una bebida que tenga gas carbónico, que tenga buena acidez para dar sensación de frescura, y que esa sensación de frescura te pida tomarte una copa e inmediatamente querer tomarte otra. sí. Los franceses definen la calidad de un espumante justamente de esa forma. Un espumante es bueno cuando te tomaste una botella y no te diste cuenta. Si es Exactamente. un espumante que queda y da y vueltas y acá y no baja nunca, generalmente en nuestro medio está relacionado a espumantes que no tienen acidez. Exactamente. Y para lograr acidez, ustedes cosechan muy temprano y en lugares bastante fríos, por lo que vi. Sobre todo esto. Muy bien, el tiempo de cosecha, el momento de cosecha, el momento oportuno de cosecha es determinante, pero es muy importante la procedencia de la uva. Entonces nosotros cada vez nos hemos ido más arriba a buscar la uva para nuestro Alma 4. Entonces vamos a La Carrera, vamos a San José, vamos a Los Árboles, vamos a San Pablo. Para Finca. quien no conoce, esto está así al borde de al límite. Claro. Al límite. Donde se puede plantar, es así. Exactamente. Así Tal cual, que, tal cual. bueno, por eso logran esta maravilla de espumantes. Así que los felicito porque realmente hacen unas cosas increíbles. Yo estoy ansiosa por meter esto a enfriar ¡Claro y que probarlo. Sí, No, sí. bueno, nosotros sí estamos realmente contentos con la actualidad de Alma 4. Nosotros estamos convencidos de que estamos llegando al consumidor con espumantes de una calidad Excelente. realmente interesante. No está bien que lo diga yo, en realidad. No, pero, no, lo digo yo, es excelente. Pero sí sabemos que bueno, la procedencia de la uva en primer lugar. Nosotros decimos que hacemos espumantes de montaña porque tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con una zona particular de Mendoza que ofrece una calidad de uva realmente interesantísima. El respeto por los tiempos. Para nosotros, una botella de Alma 4 nunca sale al mercado con menos de 20 meses sobre elías. Y muchas veces se nos ha presentado un quiebre de stock y gente que nos dice, che, mándenme la cosecha próxima. No puede salir porque todavía no han transcurrido los tiempos mínimos que tenemos establecidos para la calidad de Alma 4. Y por último, hay algo que nos han hecho ver ustedes, los sommeliers. Cuando nosotros empezamos a viajar a Buenos Aires, se daba la primer camada de la Escuela Argentina de Sommelier, y a partir de ahí, con todas las escuelas hemos tenido un vínculo muy directo, porque esto de proponer un espumante de Viognier, un espumante de Bonarda, nosotros necesitamos la opinión de ustedes. Y en esa devolución y en ese comentario que nos llega desde ustedes, ustedes nos mostraron que resultaban ser espumantes muy gastronómicos, espumantes que en esta gama de 5, 6, bueno, ahora 7 propuestas que tenemos con el FOS y con el crudo, terminan siendo espumantes con un abanico terriblemente completo de posibilidades para realizar maridajes o como momentos Es que, de consumo. sinceramente, este me va bien, tanto para una tabla de quesos, como para una comida, como para un postre. O sea, es increíble porque tiene tal abanico de aromas, de sabores, que va bien absolutamente con cualquiera de los pasos que uno quiera hacer.
Sí, sí, bueno, insisto, eso nos lo mostraron ustedes. Esto de, che, se puede hacer un menú de 5 pasos con los 5 Alma 4, eso resulta ser una experiencia interesantísima. Y bueno, hay que, hay que Digo llamarlos y pedirles, como hagamos una experiencia, experiencia. sí, como experiencia ambiciosa, pero yo entiendo lo que les planteabas vos recién a tus oyentes y tiene que ver con eso, con días de temperaturas tan agobiantes y demás, por ahí pensar en abrir una botella de un vino de 14 grados y medio cuesta un poquito más e inevitablemente se piensa en la cerveza o en la gaseosa y no necesariamente debemos caer en la cerveza o en la gaseosa, sino que en la gama de posibilidades que nos Claro, ofrecen los vinos espumantes, todos, no solo Alma 4, encontramos una alternativa interesantísima. exacto. Y está bueno romper. Hay para todo tipo de bolsillo, con lo Sí, cual, sí, sí. Sí, sí, sí. Y es interesante esto de la oferta de espumantes que tenemos en la Argentina. Cuando nosotros empezamos, nos animamos a hacer estas cosas nuevas, estas propuestas nuevas en una góndola, en una realidad de mercado que te ofrecía una góndola con 5 o 6 grandes casas de espumantes, que siguen estando afortunadamente, sí, pero hoy te parás frente a una góndola de espumantes y encontrás una diversidad terriblemente absoluta. Y en esa diversidad está bueno romper ante esta diversidad de espumantes, está bueno romper este preconcepto de el espumante únicamente para las fiestas, el espumante únicamente para un festejo, el concepto del espumante para el postre también estaría bueno ya romperlo definitivamente, porque el espumante en el postre generalmente no va bien, pero sí va mucho mejor en una recepción, en un inicio, claro. en el arranque. Y bueno, y hay espumantes como el que estás probando vos ahora, que por la estructura que tienen, como decíamos recién, soportan un plato principal. Así que bueno, está bueno esto, ¿no? De Sí, animarse a sí, lo... sí. Tal vez estemos cerrando el programa con la introducción que vos hiciste, animarse a abrir una Exactamente. botella de espumante en todo momento del En- año. claro, y hasta para tomar así solo. Mira, a las 7 cuando está cayendo el sol, 8:30, ¿sí? Totalmente. Abrirse una botellita con Sí, tu sí. marido, ¿eh? ¿Y por qué no? Totalmente. O sea, es así, hay que disfrutar los momentos. Exactamente. Bueno, y yo te agradezco muchísimo, Agustín, porque disfruté mucho esta charla. Creo que aprendimos muchísimo sobre espumantes. Eh, un montón de mensajes de los oyentes de todo lo que aprendieron con tu charla sobre cómo se hace un espumante. Así que muchísimas gracias. Los felicito a los 4 porque hacen unas cosas increíbles. Y bueno, y a la espera de probar y ya te daré mi devolución. Bueno, dale, dale, dale. Sí, sí. Así Bueno, que les voy a transmitir tus saludos a los chicos y obviamente que también voy a estar atento a tu comentario en relación al crudo. ah, y otra cosa que me olvidaba. Los chicos tienen una playlist que si quieren escucharla, que es maravillosa, si quieren escucharla, se la piden, la escriben y seguramente se las van a mandar. Sí, Es, seguro, seguro. sí, 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 es increíble. Así que mándenlos, síganlos en las redes, pidan la playlist, que saben mucho de música los chicos, así que ellos los van a aconsejar bien. Sí, sí, nos gusta mucho la música y la música siempre estuvo presente cuando trabajábamos en Alma 4, en un degüello, siempre estaba el grabadorcito en aquel momento con CD, una pila de CD e iban pasando los discos mientras nosotros trabajábamos. Así que eso sigue estando y cuando degustamos también escuchamos música, cuando armamos los cortes, aunque es necesaria toda la concentración posible, siempre una musiquita de fondo está presente. Me parece perfecto. Brindo por ustedes, brindo por el espumante, brindo por Alma Bueno, 4. Así que, muchas gracias. Gracias no, por la invitación. gracias a vos, Agustín. Un beso grande y nos estamos viendo. Gracias. Saludos. Nos vemos, Andrea. Chao, hasta luego.
Avisanos cuando vengas a Mendoza. Dale, sí, les aviso. Un beso. Gracias. Chao. Bueno, y a todos los oyentes, hoy se nos hizo recontra tarde. Vamos a ver si la semana que viene nos ponemos en contacto con Nora, que había ganado la miel, y con Marcelo, que es el que se ganó el espumante. Y va a tener que hablar la próxima vez. La próxima vez vamos a meter todo más cortito. Bueno, yo los saludo, les deseo un excelente fin de semana. Les digo que este espumante es una maravilla, es exquisito. O sea, sinceramente tienen que probarlo. Prueben, hay para todos los bolsillos. Anímense porque realmente vale la pena. Les mando un beso grande a todos, que tengan un lindo fin de semana y nos reencontramos el sábado próximo con cervezas y, bueno, una sorpresa. Así que un beso a todos, nos vemos el próximo sábado. Salud. Estás conectado con la onda mundial de Galáctica Radio y Televisión Online.